Los tacones de mis zapatos rasparon suave sobre la grava cuando bajé del coche. Me había puesto el rebozo gris que guardé durante años, lana ligera, con dobladillo bordado a mano, y ya traía polvo en las orillas cuando llegué a la entrada del salón. Adentro el aire zumbaba con música de cuarteto de cuerdas y risas fingidas. Me acerqué al plano de mesas pegado junto a un jarrón de vidrio con rosas. Revisé los nombres. Volví a revisar. El mío no aparecía. Un muchacho de Usher, con clipboard, me miró el corsage y sonrió demasiado rápido. «¿La podemos sentar por acá?» Me llevó hasta la esquina más lejana del salón, pasando las mesas de la familia, las de los amigos de la uni de Yahir, pasando la pista pulida. Había una sola silla plegable junto a un calentador que traqueteaba. Me senté. Las patas de metal crujieron bajo mi peso. Del otro lado del salón, Itzel flotaba entre perlas y encaje. El maquillaje perfecto, la voz dulce como jarabe, mientras posaba para fotos, los labios pegados a la mejilla de mi hijo. Pasó cerca de mí una vez. No se detuvo. Solo se inclinó un poquito y susurró: «¿Podrías correrte tantito? Estás echando a perder el ángulo del fotógrafo». Y se fue de nuevo, arrastrada por otra ronda de besos posados. Acomodé el rebozo, no dije nada. La factura del florista todavía andaba en mi bolsa, 120,000 pesos. La cuenta de la cena de ensayo había llegado la semana pasada. Otros 70,000. Yo los había pagado. En silencio. Un mesero pasó con champaña. Me ofreció agua mineral. Durante la hora de cóctel, me paré junto a las puertas del balcón, esperando que la brisa me enfriara el ardor en el pecho. 2 damas de honor cuchicheaban cerca de la escultura de hielo. «Esa es la mamá, no manches. Yo pensé que era del staff». Me volteé hacia el jardín. La luz había cambiado, dorada tibia, despreocupada. Yahir me miró una vez. No saludó, no sonrió. Me apreté más el rebozo sobre los hombros y vi cómo los invitados tomaban sus lugares, todos en su sitio, menos yo. Esto no fue un error. Esto fue el plan. Y yo no iba a quedarme para el resto. Un día antes de la boda, la luz del atardecer se colaba por la ventana de la cocina, salpicando dibujos ámbar suaves en las baldosas. Dejé los zapatos junto a la puerta y me quité el rebozo colgándolo en el respaldo de la silla del comedor. Aquí el silencio era firme, sin música, sin ruido, solo el tic-tac lento del reloj de pared y el zumbido del refri viejo. Los lápices de diseño de Donato todavía estaban en su lata junto al fregadero. Sus libretas de jardín apiladas por la puerta trasera, las ligas de hule ya quebradizas por los años. No las había tocado. No estaba lista. Abrí el cajón lateral del aparador y saqué la carpeta que marqué meses atrás, Itzel, legal personal. La etiqueta escrita a mano con cuidado. Un hábito que agarré de Donato, siempre etiquetar lo que importa. Adentro, un borrador de prenupcial que por error me copiaron cuando el abogado se equivocó en el Reply All. Un acuerdo reciente de refinanciamiento hipotecario que Yahir me pidió confirmar, nada más temporal. Capturas de comentarios en redes de Itzel que no debía ver. Un USB ya cargado con 2 conversaciones grabadas y una carpeta que decía seguros. Metí la mano hasta el fondo del cajón. El sobre viejo seguía ahí. Saqué la hoja doblada, papel rayado, dobleces profundos en las esquinas. La letra de Donato no había cambiado desde la universidad. Si alguna vez alguien quiere adueñarse de lo que construimos, muéstrales quién plantó la primera semilla. El fideicomiso aguanta. No los dejes cavar debajo. Leí la página y la guardé en el USB. La etiqueté Donato, carta hace 7 años. Luego empaqué 2 mudas de ropa, cepillo de dientes, el USB, ahora en una lata de metal. Lo metí en mi bolsa de lona, con el asa rota esa
que Itzel una vez llamó penosa. Cuando la llevé a la cata del ensayo, a las 8:40 de la noche, cerré todas las ventanas, puse la luz del porche en temporizador y le di al gato callejero su última lata de atún. Dejé las llaves en la mesa y cerré la puerta detrás de mí. La grava crujió bajo las llantas cuando doblé hacia la cabaña de la huerta de Chayo, a unos 20 kilómetros al norte. La casa todavía era mía, pero esa noche no iba a dormir ahí. Mañana entraría a una boda en la que ya no creía. 3 meses antes, el jardín todavía olía a hierbabuena y tomate partido. Acababa de podar las hortensias cuando Yahir entró al driveway. Había llamado antes primera vez en semanas y usó ese tono que reconocía desde chiquito, el que ponía antes de pedir algo grande. Bajó del coche primero la camisa fuera del pantalón, las mejillas sonrojadas. Luego salió Itzel, más alta de lo que recordaba por las fotos. Zapatos de diseñador, vestido color hueso sonrisa, demasiado abierta que llegaba a los dientes pero nunca a los ojos. Todo le encantó. El plano de la casa, el limonero, el encanto vintage del grifo de la cocina. Pasó un dedo por la encimera, como si inspeccionara un departamento en renta. En la cena preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo aquí. Le dije 35 años. Yahir agregó, mi mamá es bien clásica. Todavía usa los mismos trapos de cocina desde los 90. Itzel soltó una risa exagerada. Me encanta, muy arraigada. Apenas probó la comida, y cuando se excusó para contestar una llamada, se llevó la copa de vino. Más tarde, salí al porche trasero a regar las macetas. Me quedé congelada detrás de la puerta de malla. La voz de Itzel medio susurro se coló por las rendijas. Es un amor, pero parece un niño de fideicomiso, cuya mamá no suelta la chequera. Tenemos que arreglarle la imagen. Pausa. Luego una voz de hombre leve conocida como cierto perfume, que se queda en las chamarras. Una vez que la casa quede a tu nombre, volvemos a hablar. Se me cortó el aliento. Agarré el librero más cercano, saqué la grabadora digital chiquita que Donato y yo usábamos para las revisiones de obra. La encendí. Capturé el final de la plática. Nombré el archivo llamada del porche trasero, lo guardé en la compu y luego en el USB que ya tenía en la oficina. Yahir entró solo. Dijo que Itzel tuvo una emergencia de trabajo. Me serví té, aunque no lo tomé. La cucharita tintineó contra la taza cuando la dejé. Al día siguiente, cambié la contraseña de mi cuenta hipotecaria. 3 semanas antes de la boda, la cena de ensayo fue en el viñedo de Querétaro, que ayudé a levantar hace 10 años. Reconocí la curva del camino de piedra, la forma en que habían colgado las luces para no encandilar las vides. Mis manos habían medido esas distancias con cinta y lápiz detrás de la oreja. El vino blanco enfriándose en cubetas de metal. Las risas flotaban fácil. El papá de Itzel se levantó alisándose la chaqueta copa en alto. Estamos tan agradecidos con la familia de Yahir por recibirnos esta noche. Aplausos, sillas arrastrándose, ni una mirada hacia mí. Mi nombre no salió en el discurso ni en el programa impreso. Me quedé con la servilleta doblada demasiado perfecta, contando los segundos hasta que los aplausos se apagaron. Los ojos de Yahir me rozaron, luego se fueron. Más tarde en casa, la casa se sentía diferente. No vacía, equivocada. Abrí el cajón de arriba del buró, donde siempre estaban los gemelos de Donato. Plata con un rayoncito apenas de cuando los enganchó en una puerta del estudio hace 30 años. El cajón tenía pelusa y un botón roto. Me quedé ahí más de lo necesario, los dedos apoyados en la madera, sin gritos, sin revolver maletas. Revisé una vez más despacio y cerré el cajón. En el garaje levanté la tapa de la caja de herramientas de acero vieja. Adentro metí el USB copia de la escritura chequera de repuesto
el reloj que me dejó Donato y la última foto familiar antes de los meses del hospital. El broche cerró con un chasquido limpio definitivo. En la mesa de la cocina releí el borrador del prenupcial que el abogado de Itzel mandó semanas antes por error. Me copiaron, luego fingieron que no había pasado. El lenguaje era cuidadoso, educado, de esos que sonríen mientras afilan los dientes. Una cláusula no se me borraba por más cansados que estuvieran mis ojos si el matrimonio duraba 18 meses o más. Cualquier bien raíz, conjunto o regalado revertiría a propiedad compartida. 18 meses, ni 2 años, ni 5, lo suficiente para que pareciera sincero. Me serví agua en vez de vino. El vaso se sentía fresco, firme en la mano. Afuera, el limonero se movió como si alguien lo hubiera rozado, aunque el patio estaba vacío. Volví a guardar los papeles en la carpeta, la metí en el cajón de la oficina y le di vuelta a la llave. Cuando me fui a la cama, mis manos estaban limpias, el vino intacto y mi decisión lo bastante asentada para dormir. 10 días antes de la boda, manejé hasta un bar que Itzel mencionó una vez en la cata de vinos de pasada como si nada. Recordé el nombre: Cosecha y Ceniza. Muy de moda para los locales, muy caro para estudiantes. Quedaba en las orillas del centro de Querétaro. Paredes de vidrio y madera de nogal, fingiendo que no le importaba lo caro que se veía. Llegué temprano. Elegí una mesa esquinada y pedí té sin limón. La hostess me miró raro, pero no dijo nada. Me quedé con el abrigo puesto. A las 6:42 entró, no con Yahir. El hombre que la seguía traía chamarra azul deportiva, mangas remangadas un poco, pelo demasiado peinado para ser casual. Itzel lo saludó como si se hubieran visto 1000 veces, sin abrazos, pero la mano se quedó en la mesa más tiempo del necesario. Se rieron antes de pedir. No me quedé mucho. No hacía falta. De vuelta en el coche, me quedé con el motor apagado, la frente apoyada suave en el volante. Luego abrí las notas del celular y escribí 2 líneas: Cosecha y Ceniza chamarra. Azul 6:42 p.m. 10 días antes de la boda. En casa, saqué el USB de la caja fuerte y lo conecté a la compu. Agregué nueva carpeta reunión cosecha, capturas de fotos antiguas, etiquetadas de Itzel L. en su cumpleaños del año pasado. Otra, en un concierto, antes de conocer a Yahir, captura. De la ubicación del bar, copia del prenupcial, ahora anotado en rojo. Cláusulas resaltadas tiempos, la cláusula del fideicomiso otra vez. El audio original del Porsche trasero, renombrado para que quedara claro. Porsche, risa fideicomiso. Luego imprimí una nota corta en papel crema, sin adornos. Solo una línea breve: Yahir, léelo, antes de firmar nada. Metí el USB y la nota en un sobre acolchado y lo guardé en mi maleta junto al vestido que ya no estaba segura de ponerme. Afuera, el viento levantó las campanitas del patio que Donato había soldado con llaves viejas y tubos. Sonaron suaves, una advertencia disfrazada de música. Esa noche no cerré la caja de herramientas. Sabía que la iba a abrir de nuevo pronto. El aire de la mañana estaba filoso, pero no llevé abrigo. El rebozo gris colgaba limpio sobre mis hombros, lana cortada a mano, el mismo que usé en la cena de jubilación de Donato. Mis tacones no hicieron ruido en el concreto pulido cuando entré por la puerta de servicio. Saludé con la cabeza al equipo de floristas que desempacaba rosas. Un ballet adolescente me ofreció clipboard por error. Lo rechacé con la mano. Adentro, el salón zumbaba con flashes y demasiadas voces hablando al mismo tiempo. Me quedé pegada a la pared donde nadie pensaría en saludarme. Itzel pasó velo en mano, riéndose en el teléfono de alguien más. Su perfume se arrastraba detrás como si tuviera algo mejor que hacer. Ni me miró.
Ni un parpadeo. Las fotos empezaron en la terraza. Grupos, manos posadas, sonrisas eternas. Cuando tocó familia, me llevaron al final de la fila junto a una columna de hiedra donde la luz era dispareja. Una asistente le susurró a otra mirando mis zapatos. Luego, más fuerte que susurro, ella va con los del catering, di un paso atrás. Las palmas secas, la bolsa plana contra la cadera, el sobre rígido contra el forro. Abrí el celular, tecleé. 1 minuto. Muelle trasero. Urgente. Se lo mandé a Yahir y salí del área de fotos sin decir más. Pasé la mesa de regalos, los lugares que no me habían puesto, y salí por las puertas dobles de la cocina. El muelle trasero olía a cítricos viejos y piedra mojada. Camiones zumbaban cerca descargando champaña. Yahir apareció 2 minutos después, todavía en mangas de camisa, el pelo medio engominado. Traía cara de fastidio, tal vez confusión. No le di tiempo de hablar. Le entregué el sobre. Léelo ahora. Todo. Antes de firmar nada hoy. Sus dedos dudaron en el sello. Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Di un paso atrás. No estoy haciendo lo real. Luego me di la vuelta y caminé al zumbido tranquilo del patio de entregas, dejando que la ceremonia siguiera atrás por ahora. El sol estaba justo arriba, cuando escuché la puerta crujir detrás de mí. No me volteé. La grava se movió bajo los zapatos de vestir de Yahir. Se paró a mi lado, sosteniendo el sobre que le había dado hacía menos de 10 minutos. Su agarre había dejado una arruga leve en la esquina. Escuché todo. Asentí una vez. El audio del porche murmuró. Se estaba riendo. Con ese cuate. No estaba planeando una vida, dije bajito. Estaba planeando pasar un bien raíz. Parpadeó como si quisiera quitarse algo de los ojos. Dijo que una vez que la casa fuera suya, la iban a liquidar. Lo dijo. No preguntó cómo lo sabía. No preguntó cuánto tiempo lo supe. En cambio, sacó el USB y lo dio vueltas entre los dedos como si pudiera morderlo. Y todavía viniste hoy, miré hacia el fondo del muelle donde había cajones de botellas de champaña, sin abrir, alineados contra la pared. Necesitabas verlo con tus propios ojos. Adentro, por las ventanas altas, los invitados empezaban a sentarse. El oficiante bajo el arco, ajustando el micrófono. El fotógrafo rondando cerca de los novios. Yahir volvió a entrar despacio con intención. No me miró de nuevo. No hacía falta. 1 minuto después, su voz sonó por los altavoces firme, plana. Gracias a todos por estar aquí. Pero hubo un cambio. La boda se pospone. Sillas chirriaron. Susurros subieron como viento entre carrizos. Alguien dejó caer una copa de champaña. El vidrio no se rompió, cayó sordo. Los tacones de Itzel resonaron sobre el piso de piedra, la cola arrastrándose detrás ya arrugada. Alcanzó su brazo. Yahir no se inmutó, pero dio un paso atrás. No armes escándalo, siseó ella. Ya es uno. Para entonces yo ya me había dado la vuelta hacia las puertas, la bolsa ligera contra mi costado. No corrí. No había triunfo en mis pasos, solo claridad. Afuera el sol quemaba más limpio que en toda la mañana. Caminé por él grava bajo los pies, entre filas de coches estacionados, hacia el camino largo de grava donde Chayo esperaba en su camioneta. Detrás de mí, otro par de pasos me alcanzó. Yahir no dijo nada, no hacía falta. Abrió la puerta del copiloto y subió. 2 días después de que la boda se cayera, llegó la llamada justo después del desayuno. Reconocí el código de área. Antes de la voz, el abogado de la familia de Itzel, cortante y ensayado. Preguntó por la escritura, si se había transferido, si Yahir tenía poder notarial, si yo había firmado algo últimamente. Caminé al solario, abrí el cajón de arriba del escritorio y saqué el expediente notariado con sello dorado. La casa está dentro de un fideicomiso vivo creado hace 7 años.
irrevocable. Donato y yo firmamos cada renglón juntos, iniciales parejas y ordenadas. No se puede cambiar sin las dos firmas. Y Donato, bueno, hace 4 años que se fue. El fideicomiso aguanta por diseño. Mandé el documento escaneado. Adjunté la nota que él había metido dentro del binder del fideicomiso. Su letra inclinada hacia la izquierda. Si alguna vez la atacan, este fideicomiso sostiene las paredes. Esta casa sobrevive a cualquier plan. No esperé respuesta. Esa tarde, Yahir entró al driveway sin avisar. El coche rodó despacio, como si no supiera si estacionarse o seguir. Decidió quedarse. Nos sentamos en el porche trasero. Le serví agua. El limonero proyectaba sombras moteadas sobre la barandilla. Ninguno habló los primeros minutos. Sus manos estaban desnudas sin anillo. Podrías haber quemado todo, dijo al fin. En público. Podrías haberla humillado. Miré hacia el cobertizo, donde todavía estaba la caja de herramientas de Donato. Pero no lo hiciste. Dejé que el silencio se estirara, que llenara la distancia entre nosotros, que no se había dicho en voz alta. Porque yo lo construí, dije bajito. Exhaló como si algo dentro de él se hubiera roto. Ignoré demasiado. No le contesté eso. Necesitaba espacio para decirlo sin interrupciones. Se quedó 1 hora. Preguntó por el jardín. Me ayudó a apretar la bisagra de la reja, la que siempre chirriaba demasiado al abrirse. Cuando se fue, se veía más ligero. No completo, pero anclado. Vi su coche desaparecer en la esquina. Luego volví adentro la casa todavía tibia, con la luz de la tarde. Los cimientos no se habían movido, ni 1 centímetro. El jueves a las 3, estacioné en el lote de visitantes detrás del viñedo. El sol estaba opaco detrás de nubes, esa luz que esconde detalles, pero marca bordes. Entré por la misma puerta de servicio que usé días antes. Esta vez no me ofrecieron clipboard. El gerente de recepción me saludó con cautela. Presenté un reporte de objeto perdido, dije manteniendo el tono parejo. Antes del evento. Una cajita chiquita, sentimental. Asintió, desapareció en la oficina de atrás. Cuando volvió, traía una caja de terciopelo negro no más grande que una baraja. Encontrado en la suite del novio, dijo, cajón de arriba. Abrí la caja despacio. Adentro estaban los gemelos de plata de Donato, ovalados uno todavía, con la pequeña muesca de cuando lo enganchó en una puerta del estudio hace 30 años. Revisé la parte de atrás. El mismo grabado. Sus iniciales. Mi letra. Firmé el papel, lo doblé una vez antes de guardarlo en la bolsa. Cuando me di la vuelta para irme, pasos resonaron en el pasillo. Apareció la mamá de Itzel envuelta en lino y tratando de sonreír. «¿Ya te vas?», su voz ligera. Todo fue un malentendido, Eulalia. Estas cosas se salen de proporción. No paré de caminar. Me alcanzó a un lado. La prensa no necesita saber nada. No hubo daño, ¿verdad? En la puerta me detuve, una mano ya en la barra de empuje. No necesito perdón, dije mirando al frente. Solo lo que ya era mío. La puerta de metal cedió con un clic suave. Salí a la luz del día. El viento levantó un poco el cuello del rebozo mientras cruzaba el lote. No miré atrás, ni al viñedo, ni a la mujer detrás del vidrio, ni al camino de grava que caminé con mi hijo 5 días antes. En el coche puse la cajita de los gemelos en el asiento de al lado. El sol rompió un hueco en las nubes y atrapó la plata lo justo para que brillara. El motor arrancó sin problema. El camino adelante estaba despejado y por primera vez en mucho tiempo el retrovisor no tenía nada que yo necesitara estudiar. 2 meses después, la reja de adelante estaba abierta. No de par en par, solo lo suficiente para decir bienvenido. Puse las mesas plegables temprano, les quité el polvo de las esquinas, acomodé canastas de sobres de semillas por tipo herencia, compañeras nativas. Los romeros
Se habían pasado junto a la barda, pero los dejé. Se lo merecían. A las 2 empezaron a llegar los vecinos. La señora Halvorsen trajo cinias que salvó de sus macetas del patio. Amir trajo esquejes de hierbabuena en una lata de café. Chayo llegó al último, equilibrando un pay de fresa en una mano y una jarra de té helado de jengibre en la otra. Yahir estacionó calle abajo y subió con sillas plegables colgando de los 2 brazos. Todavía se movía con cuidado alrededor de mí, como si las palabras que no había dicho todavía flotaran en el aire. Pero estaba aquí. Tomamos café bajo la higuera. La luz se filtraba entre las hojas en manchitas, tocando nuestras manos y enfriándose otra vez. Chayo levantó el celular. ¿Quieren foto para el grupo? Sacudí la cabeza sonriendo. No todo tiene que subirse para que sea real. La bajó, asintió una vez y me pasó la última rebanada de pay. Más tarde, después de que todos se fueron, enjuagué las tazas y apilé las canastas de nuevo en el cobertizo. La luz ya estaba baja dorada, pero sin drama, solo amable. En el fondo de la caja de herramientas, detrás de una palita doblada, lo encontré el cuchillo de jardín viejo de Donato, el mango de madera oscurecido por el uso, la hoja sin filo, pero limpia. Lo limpié suave, con el borde del mandil, y lo puse en el estante arriba de los guantes. No lloré. La casa detrás de mí se quedó callada. Sin voces en el pasillo, sin zapatos junto a la puerta más que los míos. La escritura seguía a mi nombre. Las raíces en la tierra también eran mías. Y ahora también el aire dentro de estas paredes. Podé las enredaderas que trepaban por la reja una última vez antes del atardecer. Mis manos trabajaron fácil, seguras, sin temblor. El sol me calentó la espalda. La tierra debajo de mí no se movió. Aguantó.